Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a el estudio de esta noche, de este día jueves. Y la verdad que es una bendición que una vez más el Señor nos permite poder abrir su palabra y aprender más de Él. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu fidelidad está con nosotros. Porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado. Señor, porque tus promesas son eternas, tus promesas son para siempre. Señor, queremos agradecerte porque podemos llegar a un nuevo jueves, un nuevo día de enseñanza. Señor, que haya en nosotros ese deseo, Padre, que haya en nosotros ese deseo de conocer más de tu palabra. Padre, muchas veces el afán de este mundo, el trabajo, las dificultades, los problemas, nos quitan ese deseo de estar cerca de ti y conocer más de ti. Padre, que podamos siempre fijar nuestros ojos en ti. Señor, quiero pedirte por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando una necesidad, por aquellos, Señor, que necesitan de una provisión. Padre, por aquellos que están tristes, por aquellos que se han enfriado, por aquellos, Señor, que tal vez se han amargado. Padre, que tú puedas llegar ahí donde está. Padre, quiero pedirte por la familia Rodas Paradas, Señor, allá en Panamá, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los cubras, Señor, que tú proveas todo lo que ellos necesitan. Igual a nuestro hermano Leví y su familia, Señor, a nuestra hermana Leti Patiño allá en México también y su familia. Padre, bendice a cada uno de ellos, guárdalos, cúbrelos, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Padre. Muchas veces se nos olvidan los nombres, pero tú tienes el control de todas las cosas. Te damos gracias porque no nos has dejado, porque tú estás con nosotros. Amén y amén. Bueno, el día de hoy la enseñanza es sobre las leyes y obligaciones y cumplimiento. ¿Por qué quiero poner esto de las leyes? Bueno, siguiendo con Deuteronomio, y yo espero que a usted le esté hallando el sentido, así como yo le estoy hallando a la palabra, de poder aprender. Hemos venido de estudiar lo de las fiestas, y ahorita vamos a leer Deuteronomio 16, del 18 al 22, y 17:1. Amén. Deuteronomio 16 del 18 al 22 y 17:1. Dice la palabra: oiga, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y dice el versículo 1, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Mire, ¿por qué es importante esto? Porque, primero, situémonos en el momento en el cual el Señor está dando esto. Yo cada jueves les recuerdo esto. Todavía no estaban en Canaán. Todavía no habían entrado a Canaán, no habían poseído Canaán. Amén. No lo habían tomado. Y el Señor les está dando leyes de cómo se tenían que comportar. Y ahora vamos
Vamos a ver el caso de los jueces, el caso de aquellos que tenían autoridad. Pero quiero ir un poco más allá de esto, y es que si usted se da cuenta, la corrupción era grande antes de que entrara, de lo que habían vivido Israel. ¿Es algo que hasta el día de hoy se mantiene? Sí. Es algo que hoy al día de mantiene. Dígame, ¿qué gobierno, qué autoridad, en qué lugar no hay uno donde no haya corrupción? Pero no me quiero meter a ese punto, solo es como referencia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros no somos justos? Y eso yo creo que sea la enseñanza que usted y yo podamos guardar este día. ¿Cuántos de nosotros no somos justos? Porque aquí el Señor le estaba diciendo por medio de Moisés en el versículo 18, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un juicio que no es el correcto? Ese es el punto, yo creo que en la enseñanza de hoy podamos ver. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es aplicable a nuestras vidas. Amén. Es aplicable a nuestras vidas al día de hoy. Usted y yo somos llamados a no hacer corrupción. Una vez alguien me decía, para que haya corrupción debe de haber un corruptor. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Amén. Entonces, por ahí va la enseñanza que yo quiero que usted y yo podamos guardar esta noche. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es ley para nuestras vidas. ¿Para qué sirve la ley al día de hoy? Ya no me condena, pero me preserva. Amén. La ley está vigente el día de hoy para preservarme, mas no para condenarme. Ya para condenarme no, para eso está la gracia. No confundamos con que el Señor, el nuevo pacto, Él habla de un nuevo pacto. Amén. Cuando habla de Melquisedec como nuevo sacerdote, pero no habla ahí de la ley, habla del pacto. Amén. Entonces, vamos a empezar por esto con obligaciones de los oficiales. Mire, esta sección introduce diversas leyes que describen las obligaciones de los oficiales que iban a haber en Israel. Fíjese, hay 5 tipos de oficiales. Uno son los jueces, que es lo que acabamos de leer del capítulo 16, del 18 al 20. De ahí seguía la corte, que es en el capítulo 17, del 8 al 13, que lo vamos a ir estudiando posteriormente. De ahí aparece el rey, en Deuteronomio 17, del 14 al 20, pero déjeme decirle algo. ¿Cómo es posible que aparezca el rey si hasta allá con Samuel fue que le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no son ningún ejemplo, ponnos un rey? Bueno, porque el Señor ya sabía el corazón de Israel. Y para que usted vea, oiga, acompáñeme ahí en Deuteronomio 17, 14. Fíjese cómo empieza el Señor a decir, cómo habla. Me llamaba la atención el hecho de que el Señor era el rey de ellos, pero Israel pidió rey. Y ahí, pues, ya sabemos todo lo que pasó. Oiga, cuando hayas entrado, repito, Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Oiga, Israel estaba diciendo, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a extranjero que no sea tu hermano, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Y recuerde que cuando el pueblo de Israel se le acerca a Samuel y le dice, Samuel, ponnos un rey porque tú ya estás viejo y tus hijos no son ejemplo, a él dice que las palabras no le agradaron
Y dice que se lo expresó al Señor y le dice, esto es lo que quiere Israel. Y me llama la atención del Señor a Samuel. Y le dice, Samuel, no te enojes, no te molestes. Porque no es a ti a quien han desechado, sino que me han desechado a mí. Amén. Ok, entonces también dentro de estos oficiales estaban los sacerdotes que también tenían que cumplir las leyes como obligación y cumplimiento, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el capítulo 18 del 1 al 8 y los profetas del 9 al 22 del capítulo 18. Entonces, incluso en esta sección que hemos leído hoy, que es de Deuteronomio 16, 18 al capítulo 17 y versículo 1, están relacionadas con el trabajo de los jueces. ¿Por qué? Porque trata de leyes relacionadas con prácticas idolátricas. Oiga, prácticas idolátricas, porque también me llama la atención cuando dice, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Pero fíjense que en el 16:21 dice, no plantarás ningún árbol para acera, y eso ya lo estudiamos, ¿verdad? ¿Quién es acera? Cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios, etc. Entonces, las leyes están relacionadas con prácticas idolátricas, es decir, de adorar a dioses, y del 2 al 7 en el capítulo 17 trata de personas que violan el pacto. Pero hoy vamos a ver esta sección nada más. Entonces, es muy importante que el proceso de relacionar la ley judicial con las leyes religiosas era algo significativo. En Israel, ¿por qué? Porque en Israel había una relación muy íntima entre el proceso judicial y las leyes regulando el culto. Por eso es que estas leyes religiosas y las leyes civiles son prácticamente idénticas. ¿Por qué? Mire cómo es esto, ¿verdad? Cómo rige nuestras vidas. Cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien se aparta de Dios y empieza a vivir a su manera, amén, en su vida personal, en todo lo que haga, se refleja en lo secular. Entonces, qué importante es obedecer al Señor, qué importante es conocer su palabra. Vamos a ver, primeramente, los jueces. Y con la lectura, dígame usted, ¿acaso no es esto también para nuestras vidas? Porque ¿acaso el Señor no nos llama a ser justos? Oiga, Deuteronomio 16, 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, oiga, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Mire, cualquiera puede decir, hermano, pero eso es solo para los que son ministros o pastores. No, también para aquel que es padre, para juzgar con justo juicio con sus hijos, para aquel que es jefe o supervisor, para aquel en su familia, entre sus hermanos. Amén. Oiga, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y aquí, después lo vamos a ver, pero hay algo muy interesante. Hoy dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Mire qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que esto al día de hoy? Y lo triste es, ¿cuántos han llegado a ser parte de esto?
Porque si usted alguna vez ha recibido un soborno, siendo cristiano y aún no siendo cristiano, hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, durante los primeros años del período de la peregrinación de Israel en el desierto, en los años inmediatos al Éxodo, Moisés actuó como juez supremo de Israel. Era el único que se encargaba de juzgar a todos. Amén. Entonces, llegó un momento en el cual para él se le volvió imposible desarrollar este cargo, desarrollar esta actividad. ¿Por qué? Porque eran demasiados los casos del pueblo. Imagínense a todo el pueblo y tenían que hacer colas y disputas entre ellos. Oiga, y disputas, ¿por qué razón? Cuando todavía tal vez no tenían una tierra, cuando todos eran peregrinos. Porque tal vez uno agarró, tomó el ganado, parte del ganado, una oveja, o le quitó algo. Recuerde, era un pueblo que venía saliendo de Egipto. Y ahí estaba el Señor, pues, lidiando, ¿verdad? Con este pueblo, con un pasado egipcio. Todos estos habían nacido en Egipto, aunque eran israelitas, habían nacido en Egipto. Pero qué bendición es que hubo un hombre que durante 40 años albergó en su hogar a Moisés, y este fue su suegro Jetro, que era un sacerdote. ¿Cómo habrá llegado? Déjeme pensar esto por un momento. ¿Cómo habrá llegado Moisés cuando llegó allá a Madián? Era uno que hace 40 años había salido de Egipto. ¿Será que llegó amargado, enojado, molesto, con muchas preguntas? Y qué bendición es que estuvo un hombre, amén, estuvo un hombre ahí, Jetro, que pudo entenderlo, que se convirtió en su suegro, y fue a alguien que Moisés escuchó y le dio importancia al consejo que él le dio. ¿Cuál fue? Bueno, que instituyera el oficio de juez en Israel, que seleccionara a varones que, busquémoslo para que leámoslo. Éxodo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Oiga, qué interesante. Y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Oiga, 21, aquí hay algo muy importante. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Amén. Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, y de 50 y de 10. Amén. Y ellos juzgarán al pueblo todo el tiempo, etc. Entonces, hubo un hombre que pudo aconsejar a Moisés. Y ahora que Moisés ya iba a dejar al pueblo, y este pueblo iba a entregar, empieza a poner los lineamientos. Entonces,
El libro de Deuteronomio demanda que cada ciudad en Israel tenga jueces y magistrados. Amén. Entonces, fíjese los requisitos para poder juzgar al pueblo. Lo que leímos allá en Éxodo. Pero también lo que estamos leyendo ahorita en Deuteronomio. Oiga, Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Qué importante es juzgar con justo juicio. Y eso debe de ser en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, para entender un poquito más qué es lo que estaba diciendo el Señor aquí, la ley deuteronómica proveía 2 personas en cada ciudad encargadas de la administración de justicia. 2 personas. Uno era el juez, que en hebreo es shofet, S-H-O-P-H-E-T, era la persona encargada del sistema de leyes y la persona encargada de aplicar las leyes cuando sucedía una violación de las normas que regulaban la vida de la comunidad. Algo muy importante de esto es que las leyes ya estaban dadas. Ahora, ¿la palabra del Señor está dada o nos tenemos que inventar algo? ¿Verdad que no? Ya está dada. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecerla y también ser justos al momento de hacer un juicio. Entonces, el juez también tenía la autoridad para vindicar y liberar a la persona falsamente acusada de una violación de la ley. Justo juicio. El Señor le dijo, tienes que hacer esto con un justo juicio. ¿Cómo? No tuerzas el derecho. Mire, qué difícil es para nosotros muchas veces ser justo, ¿verdad? O no torcer el derecho. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque queremos ser implacables con aquellos que no son de nuestros amigos o nuestros familiares. A los otros los juzgamos con seriedad. Y muchas veces a aquel que es nuestro amigo, que está ahí cercano, no, con él somos condescendientes. ¿Verdad? Sí, somos condescendientes. Yo he visto a cuánto padre juzga al hijo de otro por lo que hace. Pero a su hijo le permite todo. ¿Estamos siendo justos? No. Los magistrados, también el otro, que en hebreo es soter, probablemente servían como ayudante de los jueces. La palabra soter literalmente significa uno que escribe. Pero el magistrado no era solamente un escribano. También era un asistente de los jueces, uno que probablemente ejecutaba las decisiones de la corte, o probablemente, como lo que hoy conocemos al día de hoy, un jefe de policía. Eso podría ser. Estaba el juez y estaba el jefe, el magistrado, que es como el jefe de policía. Entonces, aún también en este tiempo, cuando los ancianos tenían una parte en la administración de justicia en Israel, en el contexto local, Deuteronomio 19, 12, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. 21.2. Entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces, aquí ya vemos también que en este contexto local eran muy importantes los ancianos. ¿Por qué? Porque por su experiencia podían dar un veredicto, podían
dar consejos, aconsejar. Y muchas veces, cuando uno es joven, comete el error de ver a los mayores con un desprecio, ¿verdad? Como decir, no saben nada, yo sé más. Y qué importante es esto. Ellos, los ancianos, tenían parte de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque mire, ¿hacia dónde vamos? Todos vamos en el camino de ser ancianos. Y el día de mañana podríamos nosotros, dentro de nuestra iglesia local, ser parte de ese grupo. Estamos viviendo un tiempo de una apostasía muy grande. Ahora es bien raro ver ancianos dentro de la iglesia. No estoy hablando de edad, estoy hablando de cargo, de posición. No vemos a gente que se esfuerce por ocupar un día esos puestos. Con que no vemos a nadie ahora queriendo aprender para ser pastor. No lo vemos. Entonces, estos jueces y magistrados, oiga, eran jueces profesionales. ¿Se acuerda lo que leímos allá en Éxodo? En donde le dice Jetro a Moisés, enséñales tú. Pero también tenían que ser hombres que tuvieran un corazón dispuesto, verdaderos, que fueran sin tacha, que fueran sin señalamientos. Mire qué interesante esto, hermanos. Y de esto ya no lo vemos en las iglesias. Ya no nos interesa esto. Me imagino que en aquel tiempo llegar a ser un anciano dentro del pueblo era una responsabilidad, pero era un honor. Nuestros hermanos en las iglesias pueden vernos a nosotros como personas justas. ¿Cómo es nuestro crecimiento espiritual? ¿O soy de las personas en el cual los hermanos de la iglesia no me ven, sino que al contrario, me ven como alguien que puedo ser corrupto? Porque si yo defiendo lo que hace mi familia y juzgo fuertemente lo que hacen los demás, no soy justo. Pero quiero hacerle otra vez esta pregunta. ¿Qué honor era ser anciano? Porque no eran todos los ancianos. Era un grupo de ancianos que ayudaban en la administración de la justicia. Eran hombres y ahora ¿quién dice que no se pueden incluir a las mujeres? Que tenían esa capacidad, esa virtud. Hermana, los demás la ven a usted como alguien en el cual sea justa. Estos eran jueces profesionales. Oiga, y no solo por el hecho de conocer la ley, sino porque también moralmente y espiritualmente tenían que ser justos. ¿Por qué? Porque estaban juzgando, oiga, en nombre de Dios. Dios los había puesto para que juzgaran. Y como Dios juzga con justicia, el que tenía que hacer esto tenía que ser. Ahora, quiero ir un poco más y hablo en general. Usted como hermano de su congregación, que usted pertenece a una congregación, ¿usted es justo cuando juzga a sus hermanos?
¿Usted es justo en su trabajo? ¿Usted es justo en su comunidad donde vive? ¿Usted es justo con su familia? ¿Cuál es la apreciación que los demás tienen de usted? ¿Cómo lo está haciendo? Y había una probabilidad que los ancianos ejercían autoridad judicial, oiga, sobre la familia o clan, y los jueces sobre la comunidad general. Mire qué interesante, ¿verdad? Hay una probabilidad de que ese era el punto, de que el anciano, oiga, el anciano podía juzgar su casa. ¿Y qué dice Pablo allá con respecto al presbítero? Aquel que quiere un puesto dentro de la iglesia. Que sepa juzgar su casa. Porque el que sabe juzgar su casa, es como el ministro, ¿verdad? Va a poder juzgar a la iglesia. Amén. Pero bueno, entonces, repito, era probable que el anciano juzgara o ejerciera autoridad judicial sobre la familia o clan, y los jueces sobre la comunidad en general. Ya cuando un problema era mayor, ya donde tal vez tenía que actuar alguien más, entonces ya se iba donde el juez. Repitiendo el mismo caso de lo que pasaba con Moisés. Ya cuando Moisés instituye a estos hombres, ya solo que era un caso excepcional, llegaba hasta donde él, porque Jetro le dice, vas a desfallecer tú y va a desfallecer este pueblo, porque al final lo que va a terminar este pueblo es que se van a terminar dando entre ellos y no vas a poder tener el control, no vas a poder mantenerlo y tú te vas a gastar. Amén. Entonces, vamos a ver esto. La responsabilidad de los jueces y magistrados era juzgar al pueblo con justo juicio. Eso lo leímos en el 28. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ahora, acompáñeme a Segunda de Crónicas 19, y quiero que veamos este ejemplo. Segundo libro de Crónicas 19, versículos 6 y 7. Segundo libro de Crónicas, 19, versículos 6 y 7. Y aquí vamos a ver el caso del rey Josafat. Dice, y puso, desde el 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. Oiga, no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. ¿Y el Señor está con nosotros cuando juzgamos? Bueno, 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, el rey Josafat nombró a los levitas como jueces y les dijo, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, juzgáis en lugar de Jehová, quien estará con vosotros en materia de juicio. No juzguéis según tu razonamiento,
no juzguen según sus sentimientos, sino ustedes están juzgando en lugar de Jehová. Y el Señor es un juez justo. Es una lección muy grande para nuestras vidas. Muy grande, en la cual usted y yo debemos de hacer eso. ¿Por qué? Porque le recuerda esto: el temor de Jehová está con vosotros. Y es corrupción cuando juzgamos sin el temor de Jehová. Les dijo, actuad cuidadosamente, porque con Jehová nuestro Dios no hay maldad, ni distinción de personas, ni acepción de soborno. Ya leímos cohecho. Ni acepción de soborno. Entonces, según la ley, cada israelita tenía derecho delante de Dios y en la sociedad. La violación del derecho humano era una ofensa contra Jehová. La violación del derecho humano quiere decir que si no era justo a la hora de juzgar, era una ofensa contra Jehová. ¿Y sigue siendo vigente hasta el día de hoy? Sí, sigue siendo vigente el día de hoy. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por lo tanto, la responsabilidad de cada juez era corregir la violación de la ley y aplicar el juicio que era correcto. El juez tenía que aplicar el castigo propio para la persona culpada y liberar a la persona inocente. ¿Verdad que qué responsabilidad muy grande? Pero déjeme decirle algo, el llegar a hacer esto era un honor. Amén. Era un honor. Ahora, entrando en un poco más específico, leamos otra vez Deuteronomio 16:19. Oiga, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega a los ojos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahora, vamos a ver aquí 3 obligaciones morales que tenían los jueces. Oiga, 3 obligaciones morales que tenían los jueces. ¿Y a quiénes había puesto Josafat? A los levitas, a los sacerdotes. ¿Y usted qué somos ahora? Sacerdotes de Dios. Amén. Primero, no podía torcer el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley exhortaba al juez a aplicar un sentido de equidad. Equidad es que cada uno recibe lo que merece según sus méritos. Amén. Si alguien había hecho algo, entonces se le tenía que poner una pena por eso que había recibido. Y si otra persona había hecho algo menos, no se le podía poner la misma pena. No sé si me voy a entender. No se le podía juzgar de la misma manera cuando los delitos eran diferentes, sino que era con equidad. Se tenía que juzgar con igualdad en el sentido de que tenían el derecho de presentarse ante un juez, aquel que había sido acusado de algo, y poder exponer su caso. Quiere decir que alguien tenía el derecho para decir, no, miren, esto fue lo que me pasó. No era que llegaba donde el juez y no lo escuchaba, sino que le daba una pena. No, eso es igualdad, porque se podían presentar. Pero con equidad tenía que recibir cada uno lo que merecía. ¿Por qué? Porque era un tratamiento que se tenía que hacer con cada israelita. No podía ser diferente.
Ahí en Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. Mira, aquí también añade al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Por ser alguien extranjero, no se iba le vamos a poner más pena, a cobrarle más, a valernos. O porque era viuda o porque era huérfano. Interesante, ¿verdad? Entonces, esta obligación estaba basada en la ordenanza de Éxodo 23. Éxodo 23, versículos 2 y 3. Recuerde, hoy es un día de estudio. Y yo espero que usted esté ahí con su Biblia leyendo las citas, para que vea que lo que se está compartiendo está en la palabra, no nos estamos inventando algo. Éxodo 23, 2 y 3. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. No debían seguir a la mayoría para pervertir a la causa. Oiga, no seguirás a los muchos, a los que tienen más, al que tiene más dinero, al que tiene más condición, al que tiene más posesión, porque de él voy a recibir más y no voy a seguir al que tiene menos porque de él no voy a percibir nada. No, el Señor está diciendo, tienes que ser justo con el que tiene más, como también con el que tiene menos. Si el que hizo más, ¿sí? Si el que hizo más tomó algo que no era suyo, ¿o qué fue lo que pasó allá con el caso de David y con el profeta Natán? ¿Qué fue lo que dijo? Hubo uno que tenía mucho y no le importó tomar a aquel que solo tenía una. Y dice que David se enojó y dijo, el tal que pague 4 tantos, es decir, lo que decía la ley, le tenía que reponer lo que le había quitado más 4 tantos y que muera. Como David no sabía que era él, lo dijo, hasta dijo, que muera. Y el tal, que muera. Él, oiga, ¿quién dio el veredicto? El rey. Por eso hay que ser justos. Porque si no somos justos, un día, con nuestra propia boca, vamos a ser juzgados. Amén. Tampoco decía que había que hacer favoritismo solo porque alguien era pobre. Como muchas veces nos lo vende el mundo ahora, ¿verdad? El mundo con sus falsas enseñanzas, no, que el pobre, y muchas veces hay que favorecer al pobre solo porque es pobre. Eso no es justo, porque no estoy diciendo de que no debemos de ayudar, ya lo estudiamos, amén, ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. No, que muchas veces se le carga más a otro por querer favorecer a alguien que no hace nada. Pero como le digo, estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Entonces, los mismos principios de bondad y honestidad que Dios demandaba de cada israelita, según Éxodo 23, del 1 al 9, se aplicaban especialmente a los jueces de Israel. Esto era primero, no podía torcer el derecho. No podía torcer el derecho. Segundo, no podía hacer distinción de personas al declarar su decisión. Dice en el 19, no hagas acepción de personas. Deuteronomio 1:17. Oiga lo que dice Deuteronomio 1:17. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí y yo la oiré. Amén.
Entonces, esta misma exhortación, ¿verdad?, que la leímos en 1:17, la vuelve a recordar ahora en el capítulo 16. Esta expresión en hebreo significa hacer distinción entre una persona rica o pobre. Le estaba diciendo, porque alguien fuera rico, no puedes juzgar diferente. Tiene que ser igual. También no puedes juzgarlo por ser una persona humilde. No puedes juzgarlo diferente por ser una persona distinguida en la sociedad. No importa el título, no importa la condición, no importa cuánto tuviera, tenía que ser justo en el juicio. ¿Por qué? Porque no había acepción de personas. El Señor, porque era el rey David, ¿no mandó al profeta Natán? No, lo mandó. El Señor mandó. Amén. Entonces, tercero, el juez no podía aceptar soborno. Mire, el Señor le estaba diciendo a Israel, antes ustedes entren, no vengan a repetir lo que vivieron allá en Egipto, que es figura del mundo, ¿verdad? Ahí lo dice en el 19, ni tomes soborno. Y oiga lo que deja aquí este punto, esta aclaración o esto añadido al texto. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para ser sabios, ¿qué tenemos que hacer? Temer a Jehová. Entonces, el soborno nos hace perder el temor a Jehová. Y entonces, cuando usted o yo juzgamos deliberadamente, perdemos el temor al Señor. Entonces, ningún juez podía recibir soborno, porque el soborno pervierte la administración de justicia y ciega a los que ven con claridad y pervierte las palabras del justo. También el Señor lo dejó en Éxodo 23:8. Éxodo 23:8. ¿Por qué lo leo? ¿Por qué estamos leyendo varias citas? Porque es importante ver que el Señor lo deja. Dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No puedes recibir soborno porque ciega a los que pueden ver, al que está externo. ¿Por qué se busca a un juez en algo? Porque él está fuera del problema. Pero al sobornar lo meto en el problema. Y pervierte porque cambia las palabras. Oiga, ¿de quién cambia las palabras? De los justos. Y lo vuelve a decir aquí, en el 19. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Los sabios, los que ven y pueden recapacitar, pensar, analizar. Pero cuando habla de dar un juicio, habla de ser justo. Sabios para analizar, para meditar, y justos para hablar. Dos características muy importantes que usted y yo debemos de tener. Y pervierte las palabras de los justos. Y hay varios ejemplos, no los voy a leer por cuestión de tiempo, pero los profetas de Israel condenaron el soborno recibido por los jueces. Isaías 1:23 como Isaías 5:23 y Ezequiel 22:12. La denuncia frecuente de los profetas, bueno, leámoslas, tenemos un poquito de tiempo, leámosla para que veamos los problemas que tenía Israel. Amén. Israel tenía problemas muy serios con esto. Dije Isaías 1:23. Oiga, Isaías 1:23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones,
Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Tus príncipes, 5:23 de Isaías. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Oiga, los profetas de Israel, ¿por qué Israel mataba a los profetas? Como lo dijo el Señor, porque condenaban estos actos de corrupción. Y ahora su palabra debe de condenar aquello que nosotros hacemos injustamente. Ezequiel 22:12. Ezequiel 22:12. Pero precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Entonces, la denuncia frecuente de los profetas contra el soborno indica el abuso en la administración de la justicia en Israel era un problema muy serio. Hermanos y hermanas, esta enseñanza el día de hoy nos debe de hacer meditar de que debemos de ser justos. Sí, debemos de ser justos. Porque si no, nos convertimos en esto que estamos leyendo. Y un día el Señor va a pasar cuentas con nosotros. Entonces, los jueces debían considerar a cada ciudadano israelita como igual delante de la ley, no importando la posición, la condición, no importara eso. Porque cada persona es responsable a Jehová sin distinción de clase o posición económica. Y el juez que pervertía el derecho, oiga lo que pasaba. Y aquí vamos a ver, acompáñeme a Deuteronomio 27:19. Deuteronomio 27:19, la consecuencia del que pervertía el derecho. Dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Dice el 17, oiga lo que dice, porque lo vamos a leer más adelante. Dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que permitiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, el juez que pervertía el derecho de la persona pobre, extranjera, viuda, huérfano, o aún, ¿cómo se llama? Que hiciera maldad aún con aquel que era rico, porque también es injusticia, estaba bajo la maldición de Dios. Increíble, ¿verdad? Increíble el peligro a lo que nos exponemos. Y versículo 20 de Deuteronomio 16. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La expresión, la justicia, solo la justicia, que es lo que acabamos de leer, son dos palabras en hebreo que aparecen juntas para indicar un énfasis muy especial. ¿Cuál es este? Este énfasis que solo debe hacerse justicia en el tribunal de Israel. Amén. Está relacionado el versículo 18 que leímos, donde dice,
jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces está relacionado con esto. ¿Por qué? Donde los jueces deben juzgar al pueblo con justo juicio. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio declara al pueblo, declara que Jehová es un Dios justo y recto. Y nosotros juzgamos en nombre de Dios cuando nos toca emitir un juicio. Dice que todos sus caminos son justos y no hay iniquidad en él. ¿Dónde? Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por esta razón, Jehová demandaba justicia de su pueblo. ¿Por qué? Porque él es justo y recto. Y es a lo que el Señor hoy nos demanda, a usted y a mí, que tenemos que ser justos y rectos. Entonces, la manera de recibir, y quiero terminar con esto, la manera de recibir la bendición en la tierra que él había dado a Israel era por medio de la obediencia a sus leyes. Lo vimos allá, ¿verdad? Que el Señor iba a bendecirlos. ¿Pero por qué habían pobres en Israel? Por la desobediencia de la ley. ¿Cómo usted y yo recibimos la bendición de Dios? Cuando obedecemos a su palabra. Y la vida y prosperidad de Israel dependían de la imparcialidad de los jueces y su adherencia a la ley de Jehová. La vida y prosperidad. ¿Quién eran los culpables o quién iban a ser los responsables? Los responsables de que Israel fuera próspero y hubiera una buena vida. La ejecución de la ley. ¿Y quiénes iban a ser culpables de que Israel viviera mal? También los jueces. Todo dependía de cómo hicieran su trabajo. Si eran parciales, iban a haber problemas. Si eran imparciales, iba a haber bendición. Entonces, termino con esto. La rectitud del pueblo de Dios se manifestaba en la aplicación de las justas leyes. Porque toda la ley del Señor es justa. Toda. Y esto tenía que ser aplicado ¿a qué? A la vida judicial, a la vida económica, a la vida política y a la vida religiosa o espiritual del pueblo. Oiga, la rectitud del pueblo de Dios se manifestaba en la aplicación de las justas leyes de Jehová. ¿A qué? A la vida en completo, judicial, económica, política y religiosa. Qué interesante, ¿verdad? Termino con esto. Dios a usted y a mí nos va a bendecir si somos justos. Y yo espero que esa sea la enseñanza de esta noche. Lo estamos viendo aquí en Deuteronomio. Y si usted se da cuenta, al día de hoy vivimos en sociedades corruptas. Pero en medio de toda esa corrupción, el Señor nos manda a usted y a mí a ser justos. A que por ninguna razón nosotros movamos la balanza hacia un lado. Nos manda a que no seamos parciales, sino imparciales. Porque ahora usted y yo lo representamos a Él. Padre, te damos gracias esta hora, gracias porque nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra. Qué bendición es que abrimos tu palabra y nos enseñas. Padre, hay muchos que no quieren aprender de tu palabra, porque eso significa responsabilidad, y no quieren responsabilidad en su vida. Pero eso es falta de bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche.